¿Verdad? Sí. Muy bien, entonces a las 7 empezamos, hermanos, sí. Nos quedan 3 minutitos todavía, pero ya estamos en el aire con los hermanos de ahí que están en Facebook y los amigos que están escuchando. Así es. Entonces a las meritas 6 empezamos. Bueno, 6 de Matamoros. A las 6 de Matamoros. Y allá con los hermanitos de la Sexta, hermano, ¿tiene buena relación todavía? ¿Hay buena comunicación con ellos? ¿Con cuáles, hermano? Con los hermanos de la Sexta o de la Calixto Ayala, o cómo se llamaba aquella. Calixto. Donde está el hermano Arturo. Sí. Sí, hermano. De hecho, acaban de tener serie y, Okay. y estuvimos acompañándolo la semana pasada. Eso es. Pues hay varias congregaciones ahí en Matamoros, hermano. Sí, hay como unas 6, 5, 6. 6. Okay. Está la Treviño Zapata, está la Calixto Ayala, Rodríguez, Tercera y Laredo, Las Fuentes y, bueno, y fundadores, ¿verdad? Que serían 6. Y luego allá en Reynosa hay 2 o 3. ¿Cuántas hay allá? Casi como 5 o 6 también, hermano. ¿Oh, sí? Ah, mira, Jesús Ángel, que le puede decir Ahí cuántas está el congregaciones hay en hermano Reynosa. Gelos. ¿Por qué no se trajo Buenas al hermano tardes. Daniel, hermano? ¿Qué tal? Buenas tardes, mis hermanos. Ahí está el hermano Daniel predicando ahí una serie ahí en el fraccionamiento, acá en Reynosa. Sí. Hay alrededor de unas 7, 8 congregaciones, si no me equivoco. Ok, bueno. Bienvenidos, hermano Ismael, hermano Cuco, hermano Jesús, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Bienvenidos todos. Le toca la lección a nuestro hermano Mario y a la hora que guste, hermano Moisés. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde. Hermanos, bienvenidos todos. Seamos a esta plataforma de lunes por la tarde. El Evangelio de Cristo en marcha, que el único propósito por el cual nos reunimos es para expandir, estudiar y expandir la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión le toca la presentación a nuestro hermano Mario Javier Moreno Chávez. Vamos a poner atención como siempre y vamos a tratar de escuchar el mensaje que nuestro hermano ha preparado y de esa manera poder todos ser alimentados. Sean todos bienvenidos aquellos amigos, hermanos que nos acompañan durante las plataformas, ya sea de Google Meet o ya sea de Facebook. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos, y aquellos que incluso tendrán la oportunidad, si no en vivo, posteriormente de oír, de ver este video, sean también bienvenidos, hermanos. Así es que vamos a dar el orden por el cual vamos a conducirnos en esta plataforma en esta tarde. Como ya dije, nuestro hermano Mario Javier será el encargado de exponer el estudio. Pero antes de eso tenemos una oración que voy a pedir a nuestro hermano Ismael Rangel, que él sea el que nos conduzca en esta primera oración. Posteriormente, a nuestro hermano Mario tendrá la oportunidad de exponernos el estudio. Y posteriormente, después de que nuestro hermano haya dado la clase, voy a pedir a nuestro hermano Jesús Ángel Pérez para que él nos dé la oración, nos dirija a Dios en oración. Y ya después daremos el orden por el cual vamos a, si así lo deseamos, comentar o ampliar nuestro punto de vista respecto al estudio y de esa manera poder estar en el aprendizaje reafirmado. Muy bien, hermanos. Y la oración final
después de todo esto, le voy a pedir a nuestro hermano Jorge González, que él sea el encargado de dirigirla. Bien, con esto en mente, le dejo el tiempo a nuestro hermano Ismael para la primera oración. Adelante, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Moisés. Oremos. Jehová nuestro Dios, te damos gracias por, pues en verdad, tantas bendiciones que recibimos de ti, por la oportunidad de estar en esta plataforma para estar con los hermanos aquí. Y hoy nuestro hermano Mario Javier Moreno Chávez es quien nos va a traer el estudio. Bendito Dios, ayúdale a recordar lo que él ha estudiado y lo que tiene en mente para que tiene preparado para pues enseñarnos. También te pedimos por todos los hermanos por el vasto mundo que la están sirviendo, ayúdales a seguir adelante y seguir afirmándose, porque sabemos bien que el diablo no descansa. Ayúdanos a seguir en tu camino, en siempre hacer las cosas que te agradan. Y te pedimos por tantos enfermos que hay, por nuestro hermano Oswaldo, también ayúdale que siga él mejorando, bendito Dios, que siga recuperándose. Y familiares nuestros, amigos o hermanos en Cristo, también tú sabes quiénes son, bendito Dios. Tú como médico de médicos, te pedimos que tú ayudes a todas estas personas a recuperar y que bendiga las medicinas que toman para que pronto pues se sientan mejor. Padre Celestial, ayuda también a los oyentes que van a estar oyendo esta lección, este estudio, para que puedan aprovechar de el contenido y puedan obtener fe y puedan pues querer siempre acercarse más a ti y un día no muy tarde venir a la obediencia. Te pedimos el perdón de pecados, sabemos que pecamos a lo diario, si no de una manera de otra, bendito Dios, pero ayúdanos a siempre seguir mejorando, seguir siendo más espiritual y creciendo en las cosas tuyas. En Cristo lo pedimos y le damos gracias por todo. Amén. Muchas gracias, hermano Ismael. Vamos ahora a darle el micrófono y la oportunidad a nuestro hermano Mario Javier Moreno. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano Moisés. Dios nos bendiga a cada uno de los hermanos y cada una de las personas que van a hacer su tiempo, tanto en Facebook Live como en YouTube. Pues todos sean bienvenidos, esperando que esta carta, pues, que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosa, sea de mucho provecho y nos ayude para poder comprender lo que el apóstol Pablo nos describe en esta carta. Estamos ya en el capítulo 2, tiene 23 versículos. Aquí Pablo trata los siguientes temas. La meta de su ministerio, del versículo 1 al 5. Les exhorta a andar según el Señor lo desea, versículos 6 y 7. Muestra la diferencia entre Jesús y los falsos maestros, versículo 8 al 17. Y muestra la doctrina de los falsos maestros, del versículo 18 al 23. Los hermanos en Colosa tenían que poner mucha diligencia en estas cosas que Pablo les escribía para no desviarse, para no ser engañado por las artimañas y el error de los falsos maestros. Y así pudieran ellos estar firmes en el evangelio, firme en la cabeza que era Cristo y que es Cristo Jesús. La meta de su ministerio. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice Pablo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto, me han visto en persona. El apóstol Pablo tenía lucha por el evangelio, luchaba por el evangelio y el evangelio le traía dificultades, cárceles, azote y muchos problemas por enseñar y defender el evangelio.
Lucha del griego agón, lo cual quiere decir una intensa solicitud. Este versículo está conectado con el capítulo 1, versículo 29. Está conectado estos dos versículos, cuando Pablo dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo trabajaba, se esforzaba y por eso tenía gran lucha por todos los hermanos que estaban en Colosa, en la Odisea, y aquellos que tampoco le habían conocido. Recuérdese, Pablo sostenía esta gran lucha como preso en Roma. Él estaba preso por el evangelio, pero eso a él nunca lo desanimó. Eso nunca lo hizo a él retroceder. Al contrario, siempre estuvo firme para ser ejemplo de los hermanos en todo el mundo. Se trata de una lucha interior de ansiedad, como el Merina, para todas las iglesias. Estaba preocupado por todas las iglesias. No solo Pablo soportaba las situaciones físicas, como los azotes, las cárceles y toda esta situación, sino también la ansiedad que tenía por las iglesias. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, Pablo dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Las cosas externas, como cada uno puede ver en los versículos anteriores, azote, cárceles, apedreado, peligros en todas partes. Y además de todo eso, también sentía la presión de la preocupación por todas las iglesias locales de aquel momento. Pablo deseaba que los hermanos supieran cuán gran lucha sostenía por ellos, pero algo importante, no para que se gloriaran, sino para que los hermanos apreciaran la obra del Señor. No para gloriarse. Pablo no está demostrando que él es el superapóstol y que tienen que poner la vista en él. Nada de eso. Simplemente para que los hermanos apreciaran la obra del Señor. Y si tenían que sufrir como el apóstol Pablo lo estaba haciendo, pues ellos tenían que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo luchaba por todos y no solo por un grupo en particular, no solo por algunos cuantos, no. Él luchaba y peleaba la buena batalla por todos los hermanos, para que ellos pudieran ver el ejemplo y la determinación que el apóstol Pablo tenía por el evangelio. Note que Pablo desea que supieran las luchas que sostenía y no las quejas por estar en la cárcel. Pablo en ningún momento se está quejando de estar en la cárcel. Pablo en ningún momento nosotros lo vemos que se queje por los azotes que le han dado, por la persecución, por las dificultades que él estaba teniendo por el evangelio. No encontramos que Pablo se esté quejando de su situación. No, para nada. Y es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Que muchas veces nos quejamos, nos estamos quejando por la situación que tenemos, pero no debería ser así. Deberíamos de imitar a Pablo. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, sigue el apóstol Pablo. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Fíjese, Pablo está presentando su lucha, ¿para qué? Para alentar los corazones de los hermanos. En este versículo Pablo describe la meta que desea ver por esta lucha. Y el resultado es que los hermanos en Colosa sean alentados sus corazones. Quiere ver a una iglesia consolada, una iglesia alentada, una iglesia animada, a pesar de los problemas y las dificultades que se les presentaba. Quiere ver a una iglesia unida en amor. Quiere que vengan a participar de todas las riquezas de un entendimiento pleno del evangelio puro de Cristo Jesús.
consolados. Quería que ellos fueran consolados. Esta palabra viene del griego para kaleo y es usada con dos sentidos, para consolar, para exhortar. Pablo quería que ellos fueran consolados, fueran animados a través de la lucha que él sostenía por el evangelio. Las dificultades que Pablo estaba pasando, pues que los hermanos la vieran y ellos se consolaran, se confortaran para seguir adelante. La consolación en Cristo debe ser de una exhortación a nosotros para servir mejor, para seguir luchando por la causa de Cristo. Tíquico fue enviado a los Efesios y a los Colosenses para que fueran consolados en sus corazones. Pablo lo envió, ¿para qué? Para que ellos fueran consolados. En Efesios 6:22 dice, ¿a quién he enviado a ustedes precisamente para esto? Para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. La llegada de este siervo pues iba a dar consolación en sus corazones. En Colosenses 4:8 dice, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestra circunstancia y conforten sus corazones. Al llegar este siervo, informarle de la situación del apóstol Pablo y los hermanos, eso debía de consolar los corazones de los hermanos. De la misma manera, cuando otros hermanos están luchando en otras partes, con dificultades que tal vez nosotros las tenemos y están luchando y están manteniéndose fieles, eso debe de confortar nuestros corazones. Eso debe animarnos a nosotros a seguir adelante. Y eso es lo que Pablo quería en los hermanos de Colosa. Y es lo que nosotros también debemos de hacer. Unidos en amor. Pablo quería que ellos estuvieran unidos en amor. Los colosenses estarían verdaderamente unidos en amor si ellos se preocupaban por seguir la verdadera doctrina y venciendo a la falsa enseñanza. Todo esto los acercaría más entre ellos. Tenían que ellos estar unidos y la única manera de estar unido es pensando lo mismo, creyendo lo mismo del evangelio, luchando por el evangelio, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo. La meta que todo cristiano debe tener es la de estar unido para alcanzar las riquezas de un entendimiento completo y preciso sobre Cristo como nuestro Salvador. Donde no hay unidad, donde hay discordia, hay pleito, hay guerra, va a ser difícil poder nosotros alcanzar el entendimiento completo y preciso de nuestro Señor Jesucristo. Nos desvía de la verdadera meta. Las riquezas de pleno entendimiento. Pablo frecuentemente usa la palabra riquezas para describir las bendiciones del cristiano. Tenemos muchas bendiciones espirituales y una de ellas ha sido el poder entender y comprender el evangelio que ha sido revelado. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice Pablo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que las personas y los hermanos, sus corazones fueran iluminados a través del evangelio, para que ellos entendieran la esperanza de su llamamiento. ¿Para qué fueron llamados? Y de esa manera poder alcanzar las riquezas de su gloria, su herencia en los santos. Los santos, los cristianos, tenemos herencia. Y esa herencia es gloriosa, es maravillosa. Y tenemos que entenderla y comprenderla. Efesios capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Vuelve Pablo, fíjese, a decir conforme a las riquezas de su gloria. Y de esa manera ser fortalecidos siempre. Completa seguridad también. Del griego pleroporía, que indica la abundancia completa,
mucha confianza, seguridad en las cosas de Dios, en esta gloria, plena certidumbre o convicción, entendimiento, del griego sunesi, y quiere decir el entendimiento de unos y otros. De acuerdo a la definición de estas palabras, el apóstol deseaba que el entendimiento de los colosenses pues fuera pleno y completo. Un entendimiento a media es un peligro para el cristiano, para cualquier persona ser engañada. Se desarrollará hasta que fueran capaces de comprender las grandezas bendiciones de vivir en la completa voluntad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Seguridad de una doctrina verdadera, no dudando de ella. Conocer el misterio de Dios el Padre. El apóstol Pablo suma sus deseos en cuanto a los colosenses para que ellos fueran capaces de comprender lo que el Padre ha hecho por ellos y que era haber enviado a su Hijo como Salvador de todos los pecadores, incluyendo a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 3, sigue el apóstol Pablo y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están todos los tesoros. Pero ¿qué son estos tesoros? La sabiduría y el conocimiento. Eso es grande. Eso es maravilloso. Para los gnósticos, Cristo era solamente uno de los seres intermediarios entre Dios y el hombre. Pero Pablo enfatiza, afirma que en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo que nosotros alcanzamos la plena sabiduría y del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando vamos a Cristo, nosotros comprendemos y entendemos qué es lo que Dios desea. Porque lamentablemente en el mundo no entendemos qué es lo que realmente Dios desea. Él es la verdad. Por eso Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el todo. Jesús es el camino donde nosotros tenemos que caminar. Jesús es la verdad. Jesús es la vida para poder llegar al Padre. Sin Él no podemos llegar al Padre. Sin Él no podemos entender lo que Dios nos tiene preparado y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En otras palabras, Jesús es Dios. No era un simplemente hombre, como los gnósticos y con muchas personas lo hacen ver. Tenemos toda la seguridad de parte del Padre, de que la sabiduría se encuentra en Cristo y que solo aquellos que quieren buscarla la encuentran en Cristo Jesús, no fuera de él. Fuera de Cristo no vamos a alcanzar esta sabiduría, no vamos a tener esta plena certidumbre. Los orgullosos y conocedores no pueden obtenerla. Los altivos, los vanagloriosos, nunca van a poder entender y comprender y tener la sabiduría plena de Cristo Jesús. Pablo sabía que existía el peligro de que los colosenses se dejaran llevar por las palabras persuasivas de los falsos maestros. Siempre el falso maestro va a usar palabras suaves, palabras lisonjas que endulzan el oído de muchos para desviarnos del pleno conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Pablo sabía que había el peligro y que existe el peligro de que fueran desviados, de que fueran engañados con razonamientos persuasivos.
con lisonjas, palabras bonitas, palabras agradables que endulzan el oído de las personas. Y de esa manera fueran desviados los hermanos. Esto es muy común en el cristiano que carece de educación escritural, de conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Si no crecemos, si no crecemos a través de la palabra de Dios, fácilmente vamos a ser arrastrados por el engaño del error. Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: entonces ya no seréis niños, seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si no crecemos, vamos a ser niños. Y el niño es fácilmente presa de aquellos que le engañan. El niño fácilmente es llevado por cualquiera. Si nosotros no maduramos espiritualmente, no crecemos espiritualmente, no llegamos al pleno conocimiento de la verdad, pues va a estar el peligro de que podemos ser llevados por la doctrina de todo bien, por el viento de toda doctrina, por la astucia de los hombres, las artimañas engañosas del error. Pero Pablo tiene la esperanza de que con este consejo, por la revelación de Dios, ellos puedan comprender, así como les escribió a los hermanos en Éfeso. En Éfesos capítulo 3, versículo 3 al 5, Pablo les escribe a los hermanos de Éfeso que por relación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Pablo les había dado a conocer ese misterio que había estado oculto, como ya lo vimos nosotros en la carta de los Éfesos. Versículo 4, en vista de lo cual leyendo podrán comprender mi comprensión del misterio de Cristo. ¿Cómo podemos entender las verdades del Evangelio? Leyendo. Hermano y amigo, leyendo, lea las escrituras, sea como los de Berea, que escudriñaban diariamente las escrituras. No se quede con lo que le dicen. No siga siendo niño. Madure, vaya a la escritura, escudriñela, estúdiela, para que usted pueda crecer y no ser engañado. Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Había estado oculto ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, el que ahora tanto gentiles como judíos pertenecían al pueblo de Dios. Pero si no leemos, si no escudriñamos, pues no vamos a comprender y no vamos a entender este misterio que ha sido revelado. Pero tenemos que escudriñar las escrituras para poderla entender y poder saber esta verdad que Dios nos ha revelado. La ignorancia espiritual nos lleva a no crecer y seguir el error de los falsos maestros. Si no crecemos, si seguimos siendo ignorantes espiritualmente, no vamos a crecer. Y el error de los falsos maestros fácilmente nos van a engañar, nos van a atrapar y nos van a condenar. El buen orden en una iglesia local es muy importante para poder comprender las verdades del evangelio. Tiene que haber orden en la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice Pablo: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Pablo no estaba ahí presente, pero sí, él sabía y había oído de los hermanos su buen orden, su buena disciplina, la estabilidad de la fe de ellos en Cristo Jesús. Ya sea en organización, en las reuniones públicas, en toda actividad que tenga el propósito de alabar a Dios y predicar el evangelio puro, debe haber disciplina, debe de haber orden. Todos debemos seguir un mismo patrón.
Todo debe de hacerse decentemente y en orden, dijo Pablo a los hermanos en Corintio. 1 Corintios 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Debe haber orden en la adoración a Dios. Debe haber orden en su iglesia. Toda buena iglesia debe ejercitar la disciplina, el buen orden. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice, ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pablo aquí le está diciendo a los hermanos que ellos deben fijarse en todo hermano que ande desordenadamente, no según la doctrina, porque si no lo hacen, ese hermano, y si no lo disciplinan y no hay orden, pues ese hermano va a perjudicar la obra del Señor, va a hacer mucho daño en la iglesia. Una iglesia que permite el desorden no cumple el propósito de Dios, que es el buen orden, la buena disciplina. El segundo punto que Pablo trata con los hermanos, les exhorta a andar según el Señor lo desea. Les exhorta que caminen y anden como el Señor desea, no como ellos quieren. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Pablo les dice, en conclusión, ustedes, como recibieron del Señor, así deben de andar, así deben de caminar, así deben de vivir. Como hijos de Dios hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esto era necesario para nuestra relación espiritual ante de Dios, pero también es igualmente necesario que andemos en Él, haciendo las cosas que a Él le agradan, para poderle servir y glorificar como Él se lo merece. Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo les anima para que ellos vivan, anden de una manera digna de la vocación de ese llamamiento. Y a través de que fuimos llamados, a través del Evangelio. Y el Evangelio fue posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el haber sido resucitado. Debemos de andar de una manera digna de ese Evangelio. Si Él no es el Señor de nuestras vidas, tampoco puede ser nuestro Salvador. Si Jesús no es nuestro Señor, nuestro guía de nuestra vida, pues no va a poder ser nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, Pablo sigue diciendo, firmemente arraigados y cimentados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Aquí hay tres palabras que deben estar siempre en nosotros. Si tenemos en nuestro corazón esta gran verdad, entonces la vida y la conducta del cristiano es un constante crecimiento de día en día. No vamos a descansar para crecer. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego a que arraigados y cimentados en amor. Cristo debe morar en nosotros, nuestros corazones, arraigados y cimentados en Él, en su amor. Versículo 18, sigue el apóstol Pablo, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Si estamos arraigados, cimentados con Cristo Jesús, sin movernos, vamos a ser capaces de comprender todo. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad?
arraigados. Si el árbol tiene un buen sistema de raíz, crece bien, se fundamenta bien y no fácilmente va a ser movido por el viento o las tempestades naturales. Pero si un árbol está por encima, ese árbol fácilmente va a caer. De la misma manera, si nosotros no estamos cimentados en Cristo Jesús, fácilmente vamos a caer. Edificados. Esta palabra viene del griego epocodomeo, que describe a una construcción de gran tamaño. En este caso, el cristiano ha sido edificado en un terreno elegido por Dios, con una gran base inmovible que es Jesucristo. Cada uno de los cristianos hemos sido edificados. Debemos y estamos edificados en Cristo Jesús. Es la piedra angular. Y esa piedra nunca va a ser destruida. Esa piedra nunca va a ser removida. Esa piedra nunca va a ser quitada. Y si nosotros estamos ahí, tampoco nosotros vamos a caer. Vamos a ser destruidos. Efesios 2, versículos 20 y 22, dice el apóstol Pablo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Estamos edificados sobre la base que es Cristo Jesús, a través de su palabra. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio bien ajustado, bien formado, bien edificado, va a ir creciendo. Versículo 22. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros somos juntamente edificados con Cristo. ¿Para qué? Para que more Dios en el Espíritu. Judas 20 dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Debemos de estar arraigados, cimentados en Cristo Jesús. No en el mundo, no en la filosofía de los humanos, sino en Cristo Jesús. Y de esa manera no vamos a ser destruidos, rebosando de gratitud. Otras versiones dicen, sea agradecidos. Todo apunta a tener más y tener en exceso, pero siendo agradecidos. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero lamentablemente muchas veces no somos agradecidos. No damos gracias a Dios. Una de las marcas de una iglesia fiel es aquella que abunda en gratitud, que da siempre gracias a Dios. No ser como aquellos aquellos 9 leprosos que no regresaron a dar gracias. Solo uno regresó. Todos los pensamientos de estos versículos deben estar presentes al momento de discutir las falsas doctrinas. Para discutir y defender la verdad tenemos que estar bien arraigados, edificados, firmes y agradecidos. Cuando estamos carentes de estas cosas, no tenemos oportunidad de poder contrarrestar falsas enseñanzas. Y la doctrina pura no puede darse a conocer en toda su gloria. Si no estamos arraigados, si no estamos creciendo, si no estamos edificando, si no estamos firmes, si no estamos agradeciendo, hermanos, al enfrentarnos a la falsa doctrina, fácilmente podemos ser derrumbados. Fácilmente podemos ser presa del enemigo. Ahora Pablo muestra la diferencia entre Jesús y los falsos maestros. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 17. La parte positiva de la vida está basada en los 2 versículos anteriores.
que estemos arraigados y cimentados en Cristo Jesús. En este versículo el apóstol empieza a hablar de la parte negativa y mundana de esta falsa doctrina, que era contraria a la doctrina de Cristo, a las enseñanzas de Cristo. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Si no estamos arraigados, no estamos cimentados, pues fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente podemos ser llevados cautivos por la filosofía y las vanas sutilezas de los falsos maestros. La herejía colosense era básicamente el grupo de adiciones a Cristo, añadiendo filosofías, cuentos a la doctrina que ellos habían escuchado, que ellos habían aprendido. Cautivos. Al oír esta palabra pensamos en aquellos cautivos a causa de una guerra, de aquel que es el vencedor y que los trata como despojos sin valor, que solo sirven como esclavos. Bueno, entendemos la palabra cautivos. Cuando hay guerra, pues hay, si el ejército captura a un enemigo, lo lleva cautivo, lo lleva preso. Y va a ser tratado, ¿verdad? Sin mucho valor. Va a ser tratado como un esclavo. Así es todo aquel que ha sido vencido por las artimañas de Satanás. Es solo uno más que le obedece a todos sus antojos y caprichos. Todos aquellos que nos dejamos vencer por Satanás, pues somos cautivos de él. Hacemos lo que él quiere, lo que él manda. Filosofía. La filosofía de los colosenses tenía que ver con teología, porque concernía directamente con los rituales judíos y la adoración de ángeles, la humillación a sí mismo. Es lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Concerniente a los rituales que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. La adoración de ángeles, que sabemos que no es correcta delante de Dios. En Apocalipsis, cuando Juan quiso adorar al ángel, el ángel le dijo que no, que se levantara, que él era consiervo de él. Los ángeles no deben de recibir adoración. Pero esta filosofía sí enseñaba y practicaba la adoración a los ángeles. Pablo a todo esto los llama palabras vanas, palabras vacías. En Efesios 5, versículo 6, Pablo dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo aquí trata y dice que son palabras vanas, que engañan. Y si nos dejamos engañar, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Ese es el peligro, amigo. Amigo oyente, usted que está oyendo, no se deje engañar con palabras vanas, con filosofías humanas, porque si no, la ira de Dios va a venir sobre usted, porque usted está desobedeciendo a lo que Dios manda y está obedeciendo a los mandamientos de los hombres. Amigo, donde usted se reúne, si es religioso, usted debe de escudriñar si realmente se están practicando lo que Dios manda o solamente son palabras vanas, palabras que engañan. Porque ahí va a estar el peligro. La ira de Dios vendrá sobre usted. Tradición. No son otra cosa que las ideas o enseñanzas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Que muchas pues no son malas, siempre y cuando no se lleven a imponer como mandamientos de Dios. Por ejemplo, lavarse las manos es una tradición y es buena. Pero ya cuando se quiere imponer, como los judíos la imponían, entonces ya allí sí hay problema. Porque se quiere imponer una tradición como mandamiento de Dios y ahí está el problema. Muchas de las religiones y muchas de sus enseñanzas son solamente tradiciones
pero que se imponen como mandamiento, como doctrina de Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombre. Amigo, no se deje engañar. Usted creerá que está rindiendo culto a Dios. Usted creerá que está adorando a Dios. Pero si esas doctrinas solamente son mandamientos de hombre, usted no está adorando a Dios. Usted no está sirviendo a Dios. Usted simplemente está siendo engañado. Y recuerden que la ira de Dios vendrá sobre aquellos que se dejan engañar. Rudimentos. Hace referencia a lo básico, lo primero, los simples elementos de cualquier cosa. Las letras del alfabeto son los rudimentos para poder escribir. Por ejemplo, cuando empezamos en primaria, pues nos enseñan el abecedario para poder empezar a escribir y para poder empezar a leer. Hebreos 6, versículo 1, el escritor les dijo, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Cristo, en Dios. Los hermanos hebreos no estaban creciendo, seguían con las cosas elementales como el arrepentimiento, la fe. Eso es cuando nosotros se nos enseña el evangelio, se nos enseña a oír, porque a través del oír viene la fe, se nos enseña la fe, se enseña el arrepentimiento, se nos enseña la confesión, se nos enseña el bautismo. Son los primeros elementos, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que avanzar hacia la madurez, porque si solo nos quedamos con esos elementos, pues fácilmente vamos a ser removidos de nuestra fe. Fácilmente vamos a ser engañados. El apóstol Pablo continúa con la lista de razones del por qué debemos de cuidarnos de las tradiciones de los hombres, de los rudimentos de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Porque debemos de crecer y abandonar los rudimentos, porque en Cristo es que está la plenitud de la deidad. Cristo tiene toda autoridad perfecta, por lo tanto Él hace completo a quien quiera ser completo. Si Cristo es perfecto, ¿para qué buscar añadir a lo que Él ha dicho? Si en Cristo está la plenitud de todo, ¿para qué voy a buscar en otro lado? Si en Cristo lo tenemos todo. Todas las cosas de la vida y la santidad se nos han dado en Cristo. Lo que yo quiera saber de cómo conducirme, pues Cristo ya me lo ha dado. Si yo quiero saber cómo adorar a Dios, Cristo ya lo ha revelado. En segunda de Pedro 1:3 dice el apóstol Pedro, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amigo, ¿usted quiere saber cómo Dios quiere que se conduzca en su vida? Pues tiene que ir a su palabra. Tiene que ir a su palabra. Tiene que ir a Cristo. Si usted quiere saber cómo adorar a Dios, tiene que ir a su palabra. Dios no nos ha dejado a oscura. La palabra piedad significa adorar bien. Y Dios nos ha revelado cómo yo debo conducirme en este mundo. Y también nos ha revelado cómo debo de adorarle. Habita. La palabra griega que la describe es el verbo kataokeo, que quiere decir sentar, habitar. Está en él. Deidad. La palabra griega es teote para describir la deidad y se refiere a las cualidades esenciales de Dios.
Jesús es Dios, no es un mero hombre, como muchos lo quieren hacer ver. Corporalmente, hace referencia a la forma corporal en dos maneras, al cuerpo que usó Cristo Jesús en esta tierra, porque muchos creen que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pues solamente fue humano, pero no fue así. En él habita corporalmente la deidad. Él es Dios. Fue humano 100%, pero también fue Dios 100% aquí en la tierra. Su estado presente exaltado, su cuerpo espiritual, visto únicamente por los habitantes del cielo. Habitó estando aquí en la tierra y habita con él estando en los cielos. Sigue siendo Dios. Y por eso es que nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más nada. En Cristo lo tenemos todo. Amigo, usted en Cristo lo tiene todo. No necesita buscar en otras cosas. Colosenses 2:10. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Cristo estamos completos. No necesitamos más nada. Esta es una declaración gloriosa, magistral, esplendorosa. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todo hemos recibido y gracia sobre gracia. Hemos recibido de su plenitud. Gozamos de su plenitud. Gozamos de su gloria aún aquí en la tierra. Todo cristiano puede recibir esta satisfacción. Usted, amigo, la puede recibir viniendo a los pies de Cristo, obedeciendo su mandamiento, creciendo en él. Cristo nos ha dado una circuncisión perfecta y esto se completa en el bautismo. Colosenses 2:11 dice el apóstol, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión era un acto esencial para poder participar del pacto, pero no servía si la persona no era justa. Los judíos tenían que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Esta circuncisión se logra en el bautismo, sí, porque no es como la de los judíos. Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Amigo, si usted no ha sido circuncidado, o sea, no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, usted no pertenece al reino, a la iglesia que Cristo edificó. Usted no pertenece a su cuerpo. Usted no está completo en Cristo. Le falta. Por eso usted tiene que obedecer al evangelio. Usted tiene que ser circuncidado, pero esa circuncisión es en el bautismo, para que usted pueda pertenecer al reino, a la iglesia de Cristo. Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora nosotros tenemos un nuevo hombre. Crucificamos el viejo hombre en el bautismo. Ahora pertenecemos a la iglesia que Cristo edificó, a su cuerpo, y de él recibimos todas las bendiciones espirituales. Está relacionada con el bautismo y apunta hacia la circuncisión mencionada en el versículo anterior. En otras palabras, para nosotros el bautismo toma el lugar de la circuncisión que realizaban los judíos para poder pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Se nos presenta un cuadro de cómo Cristo hace que la gente muerta llegue a tener vida. Amigos, si usted no ha obedecido al evangelio, usted está muerto espiritualmente.
Pero usted puede decir, no, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, yo camino, yo respiro, yo hago todo lo que quiera. Pero para Dios está muerto. Está muerto espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Fíjese, amigo, dice Pablo que estaban muertos, los hermanos de Colosa estuvieron muertos en sus pecados, pero también en la incircuncisión de su carne, porque no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Dios. Pero Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos sus delitos. Se menciona dos cosas que causan que el hombre muere espiritualmente. Nuestros pecados. Efesios 2, versículo 1 y 5, dice Pablo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El pecado nos mata. Amigo, el pecado lo mata espiritualmente, lo separa de Dios. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Estábamos muertos. Los efesios estaban muertos, los colosenses estaban muertos, nosotros un día estuvimos muertos, pero ahora Dios nos dio vidamente con Cristo Jesús. La incircuncisión de nuestra carne. No pertenecíamos al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el hombre no circuncidado era echado del pacto por haberlo violado. No pertenecía. En Génesis 17:10 dice, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti. Y que ustedes guarden todo, que guarden todo. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Era el pacto para que pudieran pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Quien no lo hacía no podía pertenecer al pueblo de Dios. En este sentido estaban separados del pacto. Cristo nos da una vida perfecta después de haber muerto y esto lo hace. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cristo quitó esos decretos. Ya no somos circuncidados físicamente. Cristo lo quitó. Esa deuda, Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz. El acta de los decretos que Cristo anuló lo hizo al morir en la cruz, a resucitar. Está claro que este acto era la ley de Moisés. Cristo quitó la ley de Moisés en la cruz. Fueron decretos en Cristo en tablas de piedra que consistían en ordenanzas de la ley. La ley de Moisés solo fue temporal. Porque por algún tiempo y no para quedarse permanentemente. La ley de Moisés era por un tiempo, no era permanentemente. Pero lamentablemente muchos siguen obedeciendo mandamientos de la ley de Moisés. Gálatas 3, versículo 23 al 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados bajo la fe que había de ser revelada. Antes de venir la fe. Antes de morir Cristo y resucitar, estábamos confinados encerrados bajo la ley. Versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Amigo, la ley nos condujo a Cristo. Ya Cristo vino.
Ya la ley terminó. Hay un problema bien serio si seguimos cumpliendo la ley. Si seguimos manteniendo que estamos bajo la ley de Moisés, quiere decir que Cristo no vino, que Cristo no ha venido. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo la ley. Cristo vino. Ya la ley terminó su propósito. La ley tenía un propósito y ya nos condujo a Cristo Jesús. Cristo ya vino. Por eso ya no necesitamos de la ley. Necesitamos de la ley de Cristo Jesús, sus mandamientos. Cristo triunfó en la cruz, Colosenses 2:14. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La gente pensó que se burlaba de Cristo. Los judíos pensaban que se burlaban de Cristo. Satanás pensó que estaba triunfando y se estaba burlando, pero quien estaba triunfando era Cristo Jesús. Quien triunfó fue Cristo Jesús. Quien los expuso públicamente fue Cristo Jesús, no ellos a él. Cristo, a resucitar y ascender a los cielos, desarmó a Satanás y sus seguidores. Les quitó su poder, haciendo público su triunfo sobre ellos ante todo ser espiritual y terrenal. Cristo triunfó. Cristo ahora gobierna en nuestros corazones. Ahora inicia una nueva sección del capítulo con aplicaciones prácticas para los cristianos en Colosa, el apóstol Pablo. Pero el tiempo ya pues no nos va a dar. Pero, amigo y hermano, usted debe de crecer y arriesgarse en Cristo Jesús. En Él lo tenemos todo. En Él estamos completos. No necesitamos más que a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Mario Moreno, por la exposición, el estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a dejar el lugar para la oración que nuestro hermano Jesús Ángel nos conducirá y después ya tendremos el orden para, si queremos hacer alguna aportación al mismo, lo hagamos. Hermano Jesús, adelante. Muy bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro como reverencia a nuestro Dios y oremos todos. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, vamos hasta su presencia, humillados, cada uno de sus hijos, Señor, con humildad, para darle gracias primeramente por la oportunidad, Señor, de permitirnos estar reunidos de esta manera virtual para seguir aprendiendo de su santa, bendita palabra, para escudriñar sus sagradas escrituras y así aprender de todas las enseñanzas que nos tiene plasmadas, Señor, en la Santa Biblia, en su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos dio la oportunidad, así también a nuestro hermano, a Javier, él dio el estudio en esta tarde. Gracias, Señor, por darle así la oportunidad y estamos realmente gozosos, Señor, contentos por haber recibido la palabra, por haber recibido esta lección y que sea de gran enseñanza para cada uno de nosotros, para así ponerlo en práctica, ponerlo por obra en nuestra vida espiritual y así ser mejores, Señor, cada día, seguir mejorando, seguir avanzando como cristianos en todos los aspectos, Señor. Hay algo, si hay algo que cambiar, algo que estemos haciendo, Señor, que necesitamos cambiar, o sea, con nuestra vida espiritual, para tener la sabiduría, para tener la inteligencia y así el entendimiento para aplicar todos y cada una de las enseñanzas, Señor. Padre, todas las cosas estamos agradeciendo, rogando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahora vamos a pasar a la sección de los comentarios, alguna aportación que uno quiera hacer. Y vamos a llevar un orden. Algunos hermanos ya salieron, pero de los que estamos aquí, si alguno de ellos, de nosotros, quiere aportar,
Adelante. Vamos a ver el orden, hermanos, según mi computadora aparece la pantalla. Está nuestro hermano Andrés en primer lugar, después nuestro hermano Jesús Ángel. En tercer lugar, nuestro hermano Jorge González. En cuarto, el hermano Osvaldo Moreno. Y quinto, el hermano Refugio Rangel, en caso de que él quiera hacer alguna aportación. Son los que me aparecen a mí y al final de cuentas, pues yo puedo hacer algo y si el hermano Mario quiere hacer alguna aportación final, lo podrá hacer. Adelante, hermano Andrés. Gracias, hermano Moy. Pues hermano Mario, muchas gracias por su aportación, gracias por ese trabajo y por ese esfuerzo. Realmente nos gozamos en escuchar a algunas situaciones muy interesantes del capítulo 2, como el conocer la meta o el propósito de Jesucristo, ¿verdad? El propósito de Pablo, la meta de su ministerio, el propósito de Cristo, que andemos según como Él quiere que andemos, y también la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo, los falsos maestros, y pues ese era el propósito de la carta a los colosenses, ¿verdad? Una advertencia muy a tiempo para que no fueran llevados y atraídos, seducidos por los falsos maestros. Hermano Mario hizo muy buenas aportaciones en cuanto a las referencias que usó de las diferentes partes de la Biblia para fortalecer sus palabras de Colosenses 2 y también los términos griegos, ¿verdad? Pues también son necesarios, son útiles para conocerlos, porque a veces el significado que leemos en la Biblia ya no es el significado de la palabra o del término original. Entonces es importante a veces enfatizar estos términos. Gracias, hermano Mario, Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias, hermano Andrés. Ahora vamos a dar oportunidad a nuestro hermano Jesús Ángel. Adelante. Sí, mis hermanos, muchísimas gracias, mi hermano Mario Javier. Gracias por la lección en esta tarde. Sin duda alguna, hemos aprendido bastante, mucha información de suma importancia, de la cual todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de conocer, debemos de entender también, tener entendimiento, ¿verdad? Y así como nuestro hermano dio estas, digamos, significados, ¿verdad? En estas palabras, ¿verdad? Que él dio a conocer. Es muy, muy interesante toda la palabra de nuestro Dios. Y así también podemos ver eh, que estaba, pues, mandaba a la meta de todo cristiano, ¿verdad? Como lo mencionaba nuestro hermano, debe de tener el estar unidos, ¿verdad? Para poder alcanzar las riquezas de un entendimiento completo, como lo mencionaba nuestro hermano en el punto de la meta de su ministerio, las riquezas de pleno entendimiento y todo lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Frecuentaba, usaba esta palabra, ¿verdad? De riqueza espiritual, que es lo que obtenemos, ¿verdad? Al momento de pues estar unidos y escudriñar su bendita palabra, escudriñar el evangelio. Gracias, mi hermano Javier, por esta lección. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Jesús Ángel. Adelante, mi hermano Jorge. Gracias, hermano Moisés. Hermano Mario, gracias por el estudio. Muy claro, fácil de entender. Y al enfatizar las diferentes palabras y términos que tiene Colosenses capítulo 2, pues espero que sea de ánimo para todos que han escuchado, especialmente aquellos que, pues, como usted dijo, aquellos que no han obedecido el evangelio, los que no se han bautizado para el perdón de sus pecados, que sean añadidos al cuerpo de Cristo y mantenerse fiel con esa condición de mantenernos fiel para que un día regresemos a casa donde pertenecemos. Gracias, hermano Mario, y que el Señor le siga bendiciendo con muchos más estudios y ánimos a los hermanos donde usted localmente predica y a través de donde quiera que vaya. Gracias. Gracias, hermano Jorge, por su aportación. Adelante, mi hermano Osvaldo, si gusta hacer un comentario. No solamente agradecer al hermano por su estudio, su preparación, y muy agradecido por todo y que Dios le bendiga.
Gracias, hermano. Gracias, hermano, por ello. Y bueno, pues simplemente pues me corresponde, parece que el hermano Refugio ya abandonó también la llamada. Nada más entender que el apóstol Pablo, cuando escribe ya a los hermanos en Colosas, pues advierte, pero antes reconoce que la iglesia aún no había caído en apostasía, aún no había caído en problemas graves de doctrina. Sin embargo, pues se gozaba, incluso que se gozaba, vimos ya a través del estudio de nuestro hermano, se gozaba al oír, al saber que esta iglesia estaba conduciendo fielmente. Pero estaba también bajo grave peligro la iglesia, porque mencionó el hermano los gnósticos, había grupos antagónicos a los cristianos, y estaba en peligro grave la iglesia de aquel entonces, no solamente la de Colosas, sino otras más, pero ellos aún mostraban firmeza de su fe. Es por eso que les advierte sobre el escuchar o el no escuchar a elocuentes mentirosos, ¿verdad? Como son las huecas filosofías y demás, y pone el ejemplo de basar su fe solamente en Cristo y, y toda la sabiduría que él tenía, ¿verdad? Jesucristo, y transmitido a su iglesia. Es con lo que yo me quedo, hermanos, de este estudio. Hermano Mario, muchas gracias por su esfuerzo, muy claro también, coincido con mis compañeros, y que el Señor le siga bendiciendo grandemente en ese esfuerzo que hace por trazar correctamente la palabra de verdad. Ahora, si tiene usted alguna cosa más que decir, hermano Mario, tiene su tiempo, si usted lo desea. No, pues agradecer a cada uno de los hermanos por su apoyo y poder estar siempre a través de esta plataforma, y a las personas que escuchan y hermanos que escuchan, pues que también pues sea de mucho ánimo para ellos. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano, gracias. Y bueno, pues vamos a ir a Dios en esta última oración para despedir esta transmisión de la plataforma, y para esto hemos encargado a nuestro hermano Jorge González que nos guíe en esta oración final, y al final de la oración pues cederé el micrófono a nuestro hermano Andrés, que es el encargado de administrarla, y de esa manera pues agradecer a todos los que hemos estado conectados, ya sea por Google Meet o por Facebook, y aquellos que verán, como lo mencionábamos, el video posteriormente también. Dios les bendiga y les ilumine, sobre todo si aquellos que lo verán no son cristianos aún, pues lo consideren seriamente, porque el riesgo es grande de perder la salvación. Hermano Jorge, tiene su tiempo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, Padre, por esta oportunidad que usted nos ha dado para estar aquí juntos, Padre, para escuchar su palabra y para hacer un ánimo unos a los otros a través de su palabra. Le damos gracias, Padre, que usted continúe con nosotros, a como continuamos, Padre, en este mundo, tratando de agradarle con todo el corazón, uniéndole, como siempre, Padre, su palabra antes que a nosotros mismos. Le damos gracias, Padre, por todas las bendiciones, por todo lo que usted provee para nuestras necesidades. Le damos gracias a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano Andrés. Tienes el tiempo. Sí, gracias, hermano Moisés, y gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestros hermanos y amigos que estuvieron por medio de Facebook. Tuvimos algunos visitantes ahí, personas que intercambiaron texto con el estudio, felicitando al hermano Mario, saludando a todos y cada uno de ustedes, y también anunciándome que se oía muy bajito. Entonces ahorita lo que hice fue tener el micrófono un poquito más cerca de la bocina, y parece que sí mejoró el sonido para los que estaban oyéndolo por Facebook. Así de que vamos a despedirnos de ellos, dándoles las gracias e invitándoles a que estén con nosotros, si Dios quiere, el próximo lunes. Dios les bendiga. Pues nos quedamos aquí nosotros y vamos a cortar la transmisión de Google Meet. Si alguien